Así da gusto, sin pedir silencio ni nada. Qué bien. Bien, ¿podemos comenzar? Bien, pues vamos a dar comienzo a un año más a la demostración, a la demo de juegos. En esta edición pues nos acompaña, vamos a tener una charla, en este caso nos acompaña Elio Ferran, de la empresa Devilish Games, que nos va a realizar una charla, una conferencia sobre planificación y gestión de proyectos. ¿Vale? Comenzaremos el acto con la charla. Después tendremos dos actuaciones por parte, en este caso presentarán los juegos que realizaron el año pasado en la asignatura Fundamentos de Videojuegos de tercero del grado en Ingeniería Multimedia, ¿vale? Como preparación a los itinerarios, al itinerario de videojuegos que cursaréis muchos de vosotros el año que viene en cuarto, ¿vale? Bien, pues os dejo con Elio, ¿vale? Y luego tendrá lugar la demo de vuestros compañeros. Venga. Vale. Bueno, tengo el micro este. Muchas gracias, Carlos. Gracias por contar con nosotros, por invitarnos. Gracias a todos por asistir. Está muy bien que en un mes cultural se llene un salón de actos. Bueno, llamarlo conferencia esto es un poco pretencioso porque tenemos muy poco tiempo, tenemos poco más de media hora. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso por nuestro método de trabajo. Cada uno tendrá el suyo, no se puede decir que haya una sola forma de gestionar un proyecto. Os voy a contar un poco quién soy yo para que sepáis lo que hago dentro de nuestra empresa, lo que hacemos nosotros, y entonces ya extrapoláis vosotros y os apañáis con vuestros proyectos. Mi nombre es Elio Ferran, soy responsable de marketing, de comunicación y de cuentas. De cuentas no es contabilidad, es un puesto que viene de la publicidad, es ejecutivo de cuentas. Que ahora cuando os cuente lo que hacemos, entenderéis por qué tiene sentido este puesto y por qué tiene sentido dentro del marco de la gestión de proyectos. Podéis contactar conmigo hasta que acabe la charla, no, pero bueno, me podéis seguir en Twitter porque todo el mundo sabe que tener followers mola. Me podéis escribir un mail con cualquier duda y podéis seguirnos también a nuestras dos cuentas de empresa, Devilish Games y Spherical Pixel. Son dos marcas y os cuento por qué tenemos dos marcas y por qué la gestión de proyectos nosotros la enclavamos en el puesto de ejecutivo de cuentas, que viene más de la publicidad que del desarrollo de software. Nosotros hacemos principalmente desarrollamos dos líneas de negocio. Hacemos videojuegos de comercialización propia, esto es que nosotros planteamos una idea, la sacamos adelante y le sacamos la pasta nosotros. Decimos, bueno, ¿cómo la vamos a rentabilizar? Vamos a poner publicidad, se la vamos a vender a un publisher o la vamos a vender al usuario final. Y por otro lado, y es una parte muy importante de nuestra facturación, videojuegos on demand, bajo demanda, para clientes externos. Estos videojuegos vienen ya rentabilizados porque un cliente viene y dice, necesito este proyecto con estas especificaciones, y sobre todo son videojuegos orientados a publicidad, es advergaming. Trabajamos para marcas como Famosa, hemos trabajado para la Liga de Fútbol Profesional y, bueno, no sé si conocéis el término advergaming. Realmente es como un anuncio de televisión, solo que más largo y menos intrusivo. El usuario final juega el juego, conoce la marca, conoce unos valores de marca y si le mola el producto luego compra. Está muy bien, si os vais a dedicar a videojuegos, tenerlo en cuenta porque es un mercado bastante grande y a nosotros concretamente nos sirve precisamente para tener un flujo de caja, unos ingresos que nos permiten mantener los videojuegos de comercialización propia. Es bastante arriesgado tirarse a la piscina a hacer un juego, a decir, bueno, voy a invertir en este juego y a ver si funciona. Como no te funciona, inviertas mucho,
echar la persiana en 1 año o 2 años. Nuestro equipo está formado por 2 programadores, 2 grafistas, uno más especializado en 2D y otro en 3D, un responsable de administración, un programador y un grafista externos que nos dan mucha flexibilidad de cuando tenemos más carga de trabajo, cuando estamos desarrollando un proyecto interno, si nos llega un cliente externo, poder dedicar recursos a ese cliente. Y yo. ¿Echáis algo en falta aquí para una empresa de videojuegos? Vale, venga, que os vais a dedicar a esto. ¿No? A mí me llama la atención que tenga gente que se dedique al audio, por ejemplo, de juegos. Cojonudo. ¿Más? ¿Alguien que coordine el equipo? Bien, de eso es lo que estamos tratando ahora mismo. Si tenemos todos estos puestos de trabajo, nos queda un equipo bastante sobredimensionado cuando estamos hablando de proyectos que no son para Nintendo, no son para PlayStation, pero hay que tenerlo en cuenta. Con lo cual, tenemos que tener en cuenta una serie de roles. Un diseñador de juego, un diseñador de niveles, un ingeniero de software. Nosotros no tenemos ingeniero de software realmente porque no son proyectos tan complicados, tan grandes como para que nos haga falta. Pero sí que necesitamos un responsable de música, de diseño de sonido, un redactor, un tester, de QA. Esto lo digo porque aunque seamos un equipo pequeño, si vamos a hablar de gestión de proyecto, tenemos que tener en cuenta los roles y alguien tiene que hacerse responsable de esos roles. El diseñador de niveles, en nuestro caso, es nuestro director, que también es grafista. La música la hacemos entre un programador y yo, nos lo repartimos. Si vais a abarcar cualquier tipo de proyecto, tenedlo en cuenta porque si no luego es un caos a la hora de organizarse. Y además en este equipo pequeño, con tanta pluralidad de roles, tenemos que tener en cuenta en nuestro caso concreto a los clientes y sus requerimientos, que son como una parte más del equipo porque exigen requerimientos o caprichos. Los clientes son muy llorones. Los publishers y sus roadmaps. Los publishers, supongo que ya lo sabéis, es las empresas que se dedican a la distribución, en muchos casos, del producto, de los videojuegos que hacemos. Suelen tirar de muchos desarrolladores, suelen tener un calendario muy ajustado y hay que cumplir. Si llegas a un acuerdo con un publisher, tienes que cumplir unas fechas, tienes que adaptarte a ese publisher y tienes que tenerlo muy en cuenta para tu proyecto. Y para los videojuegos que vayas a lanzar tú, que vayas a distribuir tú, nosotros en este caso tenemos que tener muy en cuenta a los medios de comunicación y la atención que te hagan. Es decir, no te van a hacer la misma atención un viernes, un lunes, no te van a dar la misma atención cuando hay un evento muy grande de videojuegos. Por eso su atención no la falta de ella. Muchas veces no te hacen ni caso. Lanzas un juego, escribes a todos los medios de comunicación y es un bluff, es un fiasco y te quedas con cara de idiota. Y bueno, y otros proveedores de servicios muchas veces externalizan ciertos servicios y hay que tener en cuenta cuándo va a entrar su material. Voy a hablar de nuestra metodología. Como ya he dicho, quiero dejar muy claro que es nuestra metodología y no tiene por qué adaptarse a cualquier otro equipo de trabajo ni a cualquier otro tipo de proyectos. Pero bueno, yo creo que puede ser interesante ver un poco las tripas. Empezamos con la preproducción. En nuestro caso, insisto, se inicia cuando un cliente solicita un proyecto, dice, oye, necesito esto para tal fecha, necesito esto con estas funcionalidades, necesito esto a veces nos dicen simplemente una finalidad. Oye, voy a sacar al mercado este producto y voy a anunciarlo en prensa, en televisión, pero es que además quiero anunciarlo en un videojuego, porque he oído hablar del advert gaming y me parece muy interesante y no tienen ni puñetera idea de videojuegos.
Entonces empieza la preproducción informándole un poco. Y bueno, se inicia también cuando nuestro calendario nos permite embarcarnos en ese proyecto. A veces estamos con proyectos de otros clientes, con proyectos propios, y tenemos que retrasar ese proyecto que entra. Y en el caso de un proyecto externo, vamos a empezar por este, lo primero es extraer toda la información que podamos del cliente. Como os digo, los clientes son muy llorones, se piensan que hacer un videojuego muchas veces es como hacer una web. Te mandan un logotipo y te dicen, oye, hazme un videojuego, méteme el logotipo por ahí y con esto yo creo que ya voy a vender un montón. Tienes que empezar a decirle, bueno, ¿qué mecánica quieres? ¿Qué presupuesto tienes? Te piden un precio los clientes. Dicen, oye, ¿cuánto me cuesta hacer un videojuego? Digo, pues chico, ¿qué quieres hacer? ¿Un Tetris, un Space Invaders o un Grand Theft Auto? Importante también extraer la información de la involucración del cliente. Hay clientes que sí que saben un poco, que tienen un diseñador en su cuenta y ellos hacen los gráficos, nosotros hacemos la programación, pero hay que decirles cómo queremos los gráficos. Hay que decirles la mecánica del videojuego, si la vamos a plantear nosotros o la van a plantear ellos. En fin, que se aclaren. Si vais a trabajar con clientes externos, lo que tenéis que hacer es que ellos se aclaren y que os dejen las cosas muy claras o dejárselas vosotros a ellos. Por otro lado, ¿quién va a gestionar ese lanzamiento? Una vez que el producto está hecho, los clientes dicen, vale, tengo un videojuego, ¿qué hago con él? Nosotros podemos moverlo. Estamos acostumbrados a trabajar con publishers, podemos moverlos por la red, podemos moverlos por las diferentes plataformas. A veces los clientes, pues, qué sé yo, si hablamos de un cliente hipotético grande, bueno, vamos a hablar de uno que es Vox Populi, que trabajamos para ellos, porque no quiero saltarme los acuerdos de confidencialidad para Famosa. Famosa tiene sus propias cuentas de distribución de videojuegos en móviles y ellos hacen sus propias campañas para distribuir esos juegos. Pero todo esto tiene que quedar claro antes de comenzar el proyecto. Y importante, un deadline. ¿Cuándo tiene que estar ese juego? ¿Quién pone el deadline? ¿Lo ponemos nosotros o lo pone el cliente? Normalmente, cuando trabajamos con Albert Gaming, los deadlines los suelen poner los clientes, porque van asociados a un lanzamiento de un producto. Y suelen ser bastante poco realistas. Hay que decirles cuánto se tarda en hacer este producto. Y si el deadline es inasumible, entonces aquí apagamos y nos vamos. No nos metemos en la gestión de este proyecto. Teniendo en cuenta esto, como os digo, estimamos la viabilidad del proyecto. Si nos interesa, nos embarcamos en él y si no, no entramos. Si nos embarcamos en él, la siguiente fase ya es presupuestar. Decir, bueno, ¿cuántos recursos de la empresa voy a dedicar a este proyecto? ¿Y en cuánto tiempo? ¿Puedo dedicar un combo de un programador y un grafista durante 2 meses o puedo dedicar el equipo completo, como os decía, el equipo completo que tenemos dentro, quitando el grafista externo y el programador externo? Son 2 programadores y 2 grafistas, los puedo dedicar y estar la mitad de tiempo. Pero bueno, no puedo asumir otros proyectos de fuera. Tengo que ver cómo encajo eso en el calendario y presupuestar en consecuencia. Y si hay luz verde, empezamos a planificar. ¿Qué pasa cuando es un proyecto interno? También tiene su preproducción, dentro de lo que nos deje el tiempo. Ya os he dicho que gran parte de nuestro tiempo lo dedicamos a proyectos externos y a veces no tenemos tanto tiempo como nos gustaría para dedicar a los proyectos internos. Lo primero es desarrollar un concepto. Cuando vais a hacer un videojuego, lo primero que necesitáis es una idea, ya lo sabéis. ¿De dónde sale esa idea? Pues de cualquier miembro del equipo, a veces de un brainstorming conjunto.
a veces un híbrido, a veces alguien llega con una idea, se le da feedback, se toman unas cervezas. ¿Cómo sacáis vosotros ideas para hacer un videojuego? Por las noches. ¿No se os ocurren por las noches? ¿Y a más cervezas se os ocurren más? Pues no, aquí tampoco os voy a contar nada nuevo. Tenéis birra por ahí. Este murmullo. No, es para que invitéis, ¿eh? Bien, una vez que hay un concepto inicial, se da un feedback, se trabaja un poco, se depura y se llega a un concepto final. Cuando hablo de depurarla, la idea es porque las ideas en un principio, aunque estén muy cerraditas, aunque sean muy bonitas y digas, joder, con esto lo voy a petar, no lo vas a petar porque tú digas que lo vas a petar. Tienes que tener en cuenta algunos criterios de viabilidad, y aquí ya no hablo de pasta, no hablo de calendario, pero tienes que tener claro qué vas a hacer y por qué. Vosotros, cuando se os ocurre algo, ¿cómo decidís al llevarlo adelante o descartarlo? Vosotros ya veis, vais a hacer una presentación ahora de videojuegos, ya habéis hecho videojuegos. ¿Alguien que me diga cómo ha decidido hacer una cosa o descartar otra? Por votación. Vale, pero el que vota tendrá que seguir algún criterio. Leerse el programa electoral. ¿No? ¿No? ¿Nadie se echa a la piscina? A ver, eso sobre todo hay que tener en cuenta el tiempo que tienes para hacer el proyecto. Pero si decides meter, yo creo que sean 20 personajes que no tienen un mes, pues habrá que recortar un poco. Bien, va por ahí. Sí, en realidad todos tenéis un poco de razón. Claro, lo que pasa es que si sigues una moda, a lo mejor te estrellas. Porque normalmente las modas, cuando las pillas, ya es porque se van a pasar. Pero bueno, realmente es eso, es si va a gustar o no va a gustar. Porque un videojuego se hace para que guste, para que se juegue. Entonces aquí, y esto es una lucha eterna, yo, como os he dicho, también llevo los temas de marketing en nuestra empresa y vengo de marketing. Entonces yo siempre doy un enfoque muy comercial a los productos y hay siempre una dialéctica entre la parte más creativa, la parte de, coño, es que esto es guapísimo, y la parte más comercial, sí, es guapísimo, pero es que esto no te lo va a comprar nadie. Es que esto es muy guapo, lo va a jugar alguien una vez, pero luego lo va a dejar abandonado. ¿Qué recorrido comercial tiene eso? Y siempre estamos en esa dialéctica. Entonces hay que decidir para qué hacemos un videojuego y decidir, en base a eso, la viabilidad que tiene. Y al final, si no lo hacéis como estudiantes, si no lo hacéis como prácticas, si lo hacéis como una empresa, os tienen que pagar por ello. Y si no hay nadie que saque la chequera, ese videojuego no vale nada. Por guapo que sea, por a la moda que esté, o aunque te haya encajado en los tiempos que tienes. Por ejemplo, esto voy a... He dejado el agua. Os quería traer un vídeo, pero bueno, realmente como no hay mucho tiempo, os lo cuento. Hace poco sacamos un videojuego, no sé si os sonará, se llama Virtual Kaiju. Es un videojuego en 3D, utiliza tecnología de realidad aumentada, lo adaptamos a las Google Cardboard, no sé si las conocéis, las gafas de realidad aumentada low cost que sacó Google, es un cartón que lo doblas, le pones unas lentes de plástico, pones el móvil y son como las Oculus Rift, pero de andar por casa. Nos moló y dijimos, venga, vamos a hacer algo para probarla. Se hizo, llevó poco tiempo de desarrollo, quedó bastante chulo, pensamos. Pero claro, como era para probarla, cuando llegamos al final, dijimos, bueno, en esto no hemos invertido mucho, pero realmente hay que lanzarlo. Perdón. Y ahora que lo lanzamos, ¿cómo recuperamos la inversión?
Y como era un capricho realmente nuestro, nos apetecía hacerlo, teníamos tiempo, teníamos los recursos para invertir, no lo pensamos más. Y dijimos, bueno, es que esto realmente podríamos haberlo rentabilizado de esta forma, de esta otra forma, pero ahora ya está hecho. Ahora no podemos meterle publicidad aquí, no podemos meterle un botón que lleve a tal sitio y ganar dinero con esto. Y al final dijimos, bueno, pues la opción fácil, venderlo. Pero claro, cuando decimos venderlo, sabíamos que muy poca gente iba a tener las gafas, con lo cual solo se lo iban a comprar los que tuviesen las gafas. Y dijimos, con esto nos vamos a esclafar, porque no lo va a comprar casi nadie conoce las gafas y los que conocen las gafas casi nadie las ha comprado. Finalmente, a veces pasan estas cosas, ha ido muy bien en ventas, a veces no te explicas cómo salen las cosas, pero os lo quería poner como ejemplo porque realmente lo correcto ahí habría sido empezar desde el principio diciendo, bueno, aunque sea un capricho, oye, ¿cómo lo vamos a vender? ¿Lo vamos a poner de pago? ¿Le vamos a poner publicidad? Publicidad en este caso habríamos decidido que no, porque si va dentro de unas gafas de cartón, ¿cómo le das al banner? Pero bueno, este tipo de cosas para que lo tengáis en cuenta. El enfoque más de mercado. Vais a hacer un producto y lo vais a vender. Tenedlo en cuenta antes de meteros en él. Bien, cuando tenemos todo esto claro, hacemos un documento para plasmar todas estas ideas. Supongo que ya lo conocéis, el documento de diseño de juego, ¿no? Estaréis hartos de hacerlos. Vale, esto, bueno, os mola, ¿eh? Bueno, esto hay mucha literatura sobre cómo debe ser un GDD, qué tiene que tener, qué tiene que llevar, pero en resumen, tiene que ser, o al menos a nosotros nos sirve, que deje claro lo que vamos a hacer. Explicado como sea, no hace falta ser muy técnico, no hace falta poner muchas listas, simplemente que lo deje claro, no tiene que ser ambiguo. Se ha puesto las características que creo que son claves para un GDD, sea lo menos ambiguo posible, porque si te metes en un proyecto y a la mitad dices, oye, ¿esto cómo era? Pues no lo sé, vamos a recurrir al documento de diseño y es algo ambiguo. A lo mejor el programador entendió una cosa, el grafista entendió otra y ya nos empezamos a liar. Y os he traído un ejemplo para que veáis que realmente nuestros documentos de diseño no son nada del otro mundo, pero nos sirven. Os lo iba a poner en pantalla, pero no hace falta. Bueno, ahora os lo paso. Se ve muy mal porque además queda muy poca tinta en la impresora. Este documento de diseño tiene una propuesta de desarrollo con una serie de puntos que vamos a dejar claros al cliente. Vamos a hacer el diseño de un videojuego, el apartado gráfico lo vamos a hacer nosotros, modelado de 3D en escenarios, sonido de música, la tecnología que vamos a utilizar y después una idea básica del juego. Pues el juego estará destinado a promocionar, he tenido que tacharlo por temas de confidencialidad, y estará disponible para smartphones y tablets. Nosotros hacemos mucho videojuego para mobile. Metemos el aspecto gráfico, referencias, metemos un plan de medios, cómo vamos a promocionar ese videojuego para que a su vez promocione el producto, y metemos un presupuesto. Con esto el cliente tiene que tener claro lo que vamos a hacer por él y nosotros tenemos que tener claro lo que vamos a hacer por él también. Si queréis... Si quieres echarle un ojo.
Esto se me ha pasado. Bueno, en general, vamos a pasar rápido por aquí porque si no nos vamos de tiempo. Nuestros documentos de diseño tienen la descripción detallada del concepto, como os he dicho, para empezar, las plataformas a las que va a ir, las funcionalidades, cómo se va a controlar el juego, va a tener registro de usuarios o no, va a tener un ranking o no, dónde se va a guardar ese ranking, en base de datos, en el propio dispositivo, una descripción de los niveles, no es lo mismo un juego con 5 niveles que un juego con 40, tenemos que describirlos porque si no luego cuando estemos a mitad de proyecto nos va a pillar el toro y de hacer un juego con 5 niveles a hacer un juego con 40 hay mucha diferencia de pasta. La estructura de navegación, sobre todo del off-game, y la lista de requerimientos, que esto nos va a ser útil para más adelante. Bueno, el ejemplo lo tenéis por ahí. Entonces nos metemos a planificar ya. Con el documento de diseño lo que hacemos es asignar todas esas tareas al equipo, a la persona más adecuada. ¿Cómo las asignamos? En función del tiempo libre que tengan, en realidad. Nos sentamos todos y decimos, bien, ¿quién se puede encargar de esto? ¿Quién se puede encargar de aquello? ¿Cómo distribuimos el calendario? En la medida de lo posible, dejamos que cada miembro del equipo ponga una fecha. Si no tenemos un deadline muy ajustado, cada uno es mucho más fluido si cada miembro del equipo dice, bueno, yo esto, con la carga de trabajo que tengo, puedo tenerlo en tal fecha. En publicidad se trabaja mucho con retrotimings, que es decir, bueno, mi deadline está aquí, la última fase del proyecto me va a llevar una semana, esto otra semana, nuestra fecha está aquí, me he pasado, vale, voy a empezar a condensar. Si podéis evitar eso, evitadlo. Trabajad hacia adelante. Poned el deadline según la carga de trabajo que ya tenga el equipo y que cada uno del equipo se ponga sus propios deadlines. ¿Qué problemas hay aquí? Las dependencias que tiene cada miembro del equipo. Un miembro del equipo puede tener que pasarle material a otro en una fecha. La simultaneidad. Podemos tener a 2 miembros del equipo optimizando el tiempo, trabajando en diferentes partes del proyecto que no son dependientes una de otra. Y los cambios imprevistos. Antes, en la diapositiva anterior del documento de diseño, os ponía que el documento de diseño puede ser variable en el tiempo. Se pueden hacer reuniones cada X tiempo y variar el documento de diseño para ajustarse a nuevos plazos. ¿Cómo gestionamos esto? Nosotros utilizamos principalmente un sistema de milestones. Milestone significa hito, son estas piedras que hay en la carretera que marcan los kilómetros. También se utiliza en gestión de proyectos en español, hito, pero bueno, como son disciplinas así muy cool, pues se utiliza más en inglés. No lo he inventado yo. Es una fecha clave y suele estar asociada a un entregable. Esto puede ser dentro del equipo, que un miembro del equipo termine una tarea y se la pase a otro miembro del equipo, o a un cliente para que dé luz verde a seguir con el proyecto. Bien, desarrollamos unos gráficos, se los pasamos al cliente, da OK, seguimos con el proyecto. Esto es importante saberlo, sobre todo trabajando con clientes, pero también dentro del equipo, que los milestones son puntos de no retorno. Cuando se da un OK en un milestone y se pasa el entregable, no debería irse hacia atrás, porque si no corremos el riesgo de ir hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás, y nos comemos nuestro calendario, y comerse el calendario al final es pasta, y eso te puede llevar a pringar un proyecto entero. Bueno, como ya os he dicho, pueden ser definidos por requerimientos de cualquiera de las partes involucradas, un cliente, un miembro del equipo o un publisher. ¿Conocéis esto? ¿Lo utilizáis? Bien. ¿Os sirve? No, alguien ha dicho por ahí no. ¿Por qué no te sirve? Justo, eso pasa. Esto os lo quería enseñar.
De hecho, una confesión, nosotros apenas lo usamos, pero porque utilizamos plazos muy ajustados. Si nos metemos en hacer una organización tan férrea, decir, bueno, hasta aquí llegamos, a partir de aquí empieza esto, al final no la cumplimos y embarra más que ayuda. Pero para proyectos grandes es muy útil, ya lo sabéis. Y como vamos un poco mal de tiempo, si ya lo conocéis, no voy a entrar a explicaros lo que es. Pero bueno, lo que estamos hablando es que esto es lo ideal y luego está la cruda realidad. Que hay cambios. Siempre hay cambios, tienes que cambiar tu Gantt, tienes que cambiar tus fechas, tienes que cambiar tu deadline y a lo mejor no tienes dinero para pasarte 5 meses haciendo cambios, 1 año haciendo cambios. Así que hay que ajustarse. Bien, cuando ya lo tenemos claro, ya tenemos nuestro Gantt todo bonito en el corcho de la oficina, cada uno tiene claro sus fechas de entregables, nos ponemos a trabajar y, como decía, lo ideal es dejar que cada miembro del equipo trabaje a su aire, que se ponga la fecha y al llegar esa fecha entregue lo que tenga que entregar. Nosotros luego os diré algunas herramientas que utilizamos bastante Wunderlist. Supongo que muchos lo conocéis, ¿no? Bueno, es una herramienta, una aplicación, hay programa de escritorio, hay aplicación móvil, es un to-do, una lista de tareas, pero lo bueno que tiene es que los miembros del equipo pueden enviarse tareas unos a otros, es decir, yo necesito esto, no tengo tiempo, pum, te envío una tarea a tu Wunderlist, me lo haces, y es bastante flexible, sin tener a nadie encima que te diga, oye, en esta fecha tienes que hacer esto, ahora tienes que hacer esto, mañana tal. Bien, debería haber un control de producción, aunque cada uno se responsabilice de sus tareas, debería haber un control. Este control lo que pretende es evitar retrasos, no se evitan los retrasos, ya lo sabéis. Y asegurarse un tiempo antes de que llegue el milestone de cualquier miembro del equipo, asegurarse que se va a cumplir, porque si no se cumple y tiene que pasar material a otro miembro del equipo, eso nos va a retrasar y el miembro del equipo que está esperando el material va a estar de brazos cruzados y no podemos perder tiempo. Nosotros lo que hacemos a veces, es un poco pretencioso decir esto, pero nuestra metodología de trabajo a lo largo del tiempo se aproxima un poco al sistema Scrum. No sé si lo conocéis. ¿Lo habéis estudiado también? Es más de desarrollo de software para proyectos grandes, más que un desarrollo secuencial del proyecto, se trabaja por iteraciones y se cambia en cada iteración del desarrollo. Nosotros nos reunimos bastante a menudo y vemos cómo va el proyecto y nos ponemos esa semana a trabajar, esos 3 días, esas 2 semanas, vamos haciendo plazos. Pero no utilizamos Scrum, no os equivoquéis. Es todo mucho más de andar por casa. Y una vez que ya tenemos si todo ha ido bien y ya tenemos el proyecto terminado, pues como no tenemos testers, pero sigue siendo un rol importante, sigue siendo una parte importante del proyecto, pues hacemos testing. ¿Quién hace el testing? Pues como vosotros, supongo. Los colegas, vuestra madre y hasta vuestra abuela. Está bien, ¿no? Os funciona. ¿A que sacan fallos? Las abuelas no. Las abuelas... ¡Ay! Siguiente fase, publicación. Si tenéis suerte, os pagará un publisher un montón de dinero y os dirá, os compro vuestro proyecto ya terminado y lo publicamos nosotros. Últimamente no suele pasar mucho eso. Pero bueno, como ahora mismo con las plataformas móviles, espero que os estéis metiendo en plataformas móviles, para nosotros es actualmente para desarrollar videojuegos lo más ágil, lo más flexible y lo más rentable. Tenéis que tener las plataformas preparadas, vuestras cuentas de App Store, vuestras cuentas de Google Play para subir vuestro proyecto. Y la promoción. ¿Estáis desarrollando videojuegos ya? Pero
no sé qué visión de mercado, ¿eso lo tratáis? ¿Más o menos? Más menos que más, ¿no? Es una parte muy importante que tengáis en cuenta la promoción. Desarrollar un videojuego lleva tiempo y lleva dinero, pero cuando tengáis el videojuego vais a tener que hacer algo con él. Y la promoción también lleva tiempo y también lleva, sobre todo, bastante dinero. Tenedlo en cuenta para los presupuestos y tened en cuenta cómo lo vais a promocionar, cómo lo vais a vender. Metedlo en la planificación. Nosotros, así un poco para que os hagáis una idea, nuestras promociones siguen este esquema. Hacemos un poco de promoción previa antes de lanzar el videojuego para crear buzz. Esto es un término un poco de marketing online, de marketing internetero, que es bueno que se genere un poco de palabrería por ahí, que se genere... no me sale la palabra. Gracias, expectación. Hacemos unas campañas de lanzamiento, se llaman Burst Campaigns. Esa es la publicidad, es muy molona. Hacemos notas de prensa, tenemos una base de datos importante, ya tenemos contactos con medios, lanzamos las notas de prensa, hacemos campañas de publicidad de lanzamiento y luego hacemos un follow-up de esas campañas. Este follow-up puede ser contactar con los medios más directamente, los medios que se han interesado, oye, ¿te ha gustado? Tened contentos a los medios si vais a trabajar en este o en cualquier otro mercado. Y el follow-up también puede seguir una segunda o una tercera oleada de publicidad. Bueno, la sincronización yo creo que es un poco obvio. Es importante que todas estas acciones vayan sincronizadas con los lanzamientos que hagáis. Y ya si lo queréis hacer bien, tened en cuenta el poslanzamiento. No lancéis un videojuego que es un producto es un producto bueno, es un producto que merece la pena ser utilizado y lo dejéis abandonado. Hace poco leía un estudio que estimaba que me parece que un 70% de las aplicaciones que hay en Google Play, en el store de Android, el 70% lo llaman aplicaciones zombie. No se descargan. No se descargan, no se visitan sus fichas, es decir, sus creadores las han lanzado con toda la ilusión y se han muerto, han nacido muertas. Si os pasa eso, lo vais a averiguar con esto y vais a poder considerar lanzar más campañas y que esa aplicación tenga una vida, al final que os dé un retorno de la inversión que habéis hecho. Nosotros para esto utilizamos Google Analytics, sobre todo utilizamos alguna otra plataforma, pero sobre todo Google Analytics os va a dar datos bastante importantes de cómo está funcionando vuestra aplicación, de lo que tenéis que mejorar, de su mantenimiento y de las actualizaciones que vais a tener que hacer. Una vez que decidáis actualizar, pues bueno, vais atrás en el PowerPoint y volvéis a empezar. Y muy rápidamente os hago un repaso por algunas herramientas que utilizamos. Esta no la utilizamos porque vale pasta. Os reís, pero es que hay una alternativa gratuita, que es la que utilizamos. Supongo que la conocéis, es la aplicación de gestión de proyectos por antonomasia. No se ve muy bien, pero bueno, es básicamente como si fuese una red social en pequeño. Tenéis discusiones, tenéis calendarios, tenéis gestión del tiempo. Es muy completa, pero vale dinero por usuario y por eso nosotros utilizamos Free.camp, que es el Basecamp Free. Es más ajustadita, pero a nosotros nos viene muy bien. Cada uno tenemos nuestra cuenta, podemos acceder a los proyectos, tenemos los milestones. Esto veis que está en inglés, no, tampoco somos tan guays. Es una captura que he cogido por internet, no es un proyecto nuestro. Si veis aquí en medio, la pestaña que está seleccionada, estos son los milestones, tienen una fecha y tienen un estado. Tienen completo, incompleto, activo, inactivo. Hay un muro de discusiones,
hay listas hay to-dos. Nosotros los to-dos no los utilizamos porque ya os he dicho que utilizamos Wunderlist. Y tiene para compartir archivos y tiene gestión del tiempo. Si estás en un proyecto grande, sí que tienes que tener un poco en cuenta la carga de trabajo de cada parte del equipo. Nosotros somos un equipo pequeño y eso lo vamos ajustando sobre la marcha un poco, pero bueno, es una funcionalidad interesante. Wunderlist, que ya os lo he dicho, sistema de chat. Es fundamental para la comunicación diaria. Nosotros lo utilizamos todos los días, todo el rato. Y esta no lo utilizamos, pero me parece una opción interesante. Es también para gestionar proyectos, se gestiona por tarjetas. Hay tarjetas de lo que va a venir, hay tarjetas de lo que se está haciendo, tarjetas de lo que ya se ha hecho, y dentro de esas tarjetas se puede compartir material, se puede discutir, etc. Y es muy visual y muy bonita. Echadle un ojo, os lo recomiendo. Supongo que esto lo conocéis, utilizáis ya diagramas de Gantt. Esto es una aplicación, es de escritorio, todas las demás son online, esta es de escritorio. No es tan cómoda para compartir, pero si alguno se va a responsabilizar de la parte de gestión de proyecto, está bastante bien. Es gratuita, de escritorio, y los saca muy chulos. Y sobre todo, así para terminar, que todas estas herramientas y todo esto que os he soltado aquí hoy, que no terminen con vuestra agilidad. Si sois un equipo pequeño, a veces merece más la pena levantar el teléfono y decir, oye, necesito esto, haz esto, estoy haciendo esto. Porque como intentéis hacer la gestión de proyectos, como la hace Gameloft, como la hace King o como la hace cualquier empresa grande, la propia organización os va a llevar más tiempo y os va a encorsetar más que ayudar. Y nada más. Ya sabéis, followers. No, bueno, sé que está la empresa que en realidad es más interesante. No aplaudáis. Gracias, hombre, pero no. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Espera. Entonces, el puesto que habíamos hablado de ejecutivo de cuentas, no sé qué, ¿en qué lugar se encaja en todo esto? Vale, como te decía, un ejecutivo de cuentas es un puesto que viene más del mundo de la publicidad. Una cuenta en el mundo de la publicidad es un contrato con un cliente. El cliente en la publicidad es un anunciante que te viene y te dice, oye, necesito anunciar este producto, y la agencia de publicidad hace tal. Nosotros, para los Other Games, utilizamos un esquema de agencia de publicidad, porque no son más que productos publicitarios para promocionar otros productos. Lo que significa es que yo soy el punto de contacto entre el equipo y esos clientes. Y como punto de contacto soy el que se tiene que responsabilizar de que, oye, equipo, cumplamos estas fechas, tiene que llegar esto en esta fecha, que se cumplan los milestones, pasarle los entregables al cliente, que el cliente me dé el ok en fecha, pasárselo al equipo y gestionar este tipo de cuestiones. Es gestión de proyectos para nosotros, lo que pasa es que no es yo no me considero un project manager de la empresa, porque somos un equipo pequeño, sería inútil tener una persona que hiciese solo project management, pero más o menos soy la persona encargada de hacer esto que os he contado. Y como nuestra facturación, como os he dicho, es la mayoría, o sea, realmente nosotros los videojuegos propios los hacemos cuando tenemos tiempo y recursos que los clientes externos nos permiten invertir en proyectos propios. Funcionamos mucho como una agencia de publicidad. Bien, ¿alguien más? ¿Sobre qué soléis desarrollar los videojuegos? Es decir, el motor y Tecnologías. la tecnología que utilizáis. Pues mira, hasta hace poco nos pedían muchos videojuegos que funcionasen en móvil y en web. Entonces utilizamos Flash con Starlink para móviles, y ahora estamos desarrollando mucho en Unity. Fundamentalmente eso. ¿Vuestro equipo cómo empezó? ¿Cómo lo fundasteis? Pues yo no estaba, yo he llegado de los últimos, pero supongo que con unas birras también.
2 amigos que les gustaba hacer videojuegos, uno era programador, otro era diseñador gráfico, nuestro director David Ferriz y Enrique David, que es nuestro director técnico. Empezaron a hacer videojuegos porque les gustaba, vieron que ahí había algo, les empezaron a pedir videojuegos precisamente clientes externos y dijeron, oye, pues podemos dedicarnos a esto. Y eso fue hace 15 años o algo más ya, y desde entonces ha ido creciendo y bueno, se ha profesionalizado la cosa. Espera, me parece que te tienen que dar el micro. Para las inversiones son muy grandes en cuanto a dinero, o sobre todo al principio. Hay un rango muy amplio. Depende mucho de nuestras inversiones, las propias nuestras. Ahora estamos haciendo un videojuego que es el más ambicioso de toda la vida de la empresa, se llama King Lucas. Y lleva bastante tiempo de desarrollo. Se está dilatando en el tiempo también por lo que os contaba antes. Dependemos mucho de la inversión de clientes externos. Pero si calculásemos cuánto lleva de educación exclusiva, a lo mejor la inversión total puede rondar unos 100.000 euros aproximadamente. No, pero no pongas esa cara porque realmente la mayoría de los proyectos que hemos sacado a lo largo de estos años, y son más de 100, la inversión puede ser 3.000, 6.000 euros, por ahí. Y los proyectos para clientes externos también hay un rango bastante amplio. Hacemos proyectos desde 1.000 euros, juegos muy pequeñitos, muy casual, que son para navegador, web, a proyectos más grandes, más ambiciosos, con muchos minijuegos dentro, con una economía interna, etcétera. Este año pasado lanzamos Famosa Town para Famosa. Y bueno, no te puedo decir el presupuesto que tiene por temas de confidencialidad, pero es un presupuesto bastante más grande. ¿Y los alumnos que se van de prácticas de empresa, qué rol suelen tomar? ¿Los alumnos que van de prácticas de empresa? Depende de lo que sepáis hacer. Si eres bueno programando, en programación, no te vamos a poner a modelar 3D. Pero hacen proyectos... Recientemente hemos lanzado un juego para móvil desarrollado en Unity que El coche, lo han ¿no? hecho prácticamente entero. Bueno, el motor estaba hecho de otro juego previo, pero lo han desarrollado prácticamente entero 2 becarios. Uno modelando y otro programando. ¿Alguien más? ¿Más preguntas? Bueno, pues muchísimas gracias a Helio. Y nada. Gracias, Carlos. Bien, pues ahora vamos a dar paso a las demos. Bueno, bien de Me tiempo. anoto algunas herramientas, otras sí las conocía. Sí, bueno, son Entre ellos nosotros sí bastante... las conocemos. ¿La utilizáis? Sí, pero... Wunderlist se lo ha gastado una temporada también. ¿Cómo, perdona? Wunderlist lo ha gastado una temporada, lo ha gastado Burnout. Ujú. Pero bueno, ya manías personales. Ya, no, eso al final nosotros decidimos utilizar Wunderlist por unificar. Porque lo bueno de compartir tareas, si cada uno utiliza su propio to-do, pues al final no puedes hacerlo. Entonces dijimos, Podéis enviar y- claro, Muy bien, muy chulo la charla. gracias. Toma, os doy la petaca. Sí. Sino que se puede poner alguien Si alguien se quiere poner se lo puede poner. ¿Vale? Como veáis. ¿Lo pones? ¿O quién va a hablar? Bueno, Vale, pues entonces mejor el de... Bueno, como os ha comentado Carlos, vamos a ver ahora la presentación de 2 grupos que cursaron la asignatura de Fundamentos de los Videojuegos de Ingeniería Multimedia el curso pasado. Este grupo se llama Vortex, el juego es Tatakae, ¿vale?
y nos van a comentar, pues eso, cómo realizaron el juego, su experiencia en la asignatura, y a mí me han prometido además que van a hacer una batalla aquí en directo para que veamos todos cómo era su juego de lucha. Os dejo con ellos. Bueno, hola. Hola a todos, somos Vortex Boys. Bueno, vamos a enseñar un poquito nuestro juego del año pasado que hicimos en Fundamento de Videojuegos. El juego prácticamente es un juego de lucha. Si conocéis la saga Super Smash Bros. Os sonará un poquito. La idea de cómo empezamos esto, pues antes habíamos empezado a hacer juegos más sencillitos, plataformas y tal, y queríamos intentar hacer algo más complicado, bueno, no complicado, sino algo distinto. Entonces pues estamos por eso, un juego de lucha multijugador. Bueno, ahí tenéis un poco el menú, los controles que tenemos, ahora explicaremos. Ya pasa. Bueno, tenemos aquí los distintos personajes. Teníamos al principio 3, pero solo nos dio tiempo a implementar 2. También tenemos 2 tipos de escenarios distintos. Y luego los efectos de los vórtices, bueno, el juego va también, tienes que conseguir aparecen vórtices por la pantalla que te dan efectos aleatorios. Esos son los efectos que tenemos aquí. Tiene distinto, te sube la fuerza, te invierte los controles, tiene combo infinito. Hay uno que no hace nada, otro que te teletransporta. Puedes activarlo, puedes también jugar, si quieres jugar en modo por vidas, poner las vidas que quieras, o por tiempo. A poner uno, por ejemplo, por vida. Sí. Bueno, el juego básicamente consiste en ir haciendo combos. Tienes 2 tipos de ataques, que son ataque simple y ataque final. Y bueno, aparte puedes protegerte. Pues los combos consisten en un ataque simple y uno final, 2 simples y otro final, o 3 simples y el último final. Pues eso, cuanto más largo es el combo, más fuerte es o más lanza al contrincante. El objetivo es ir subiendo el daño recibido a tu oponente y sacarlo de la pantalla. Y luego explota y esas cosas. La barra que tiene debajo del personaje sería su especial definitivo. Bueno, decir que también tiene ataques especiales, que por ejemplo tira un destornillador a modo de boomerang o una bomba, una mina en el suelo. Y luego está el especial definitivo, que sería cuando tiene la barra de energía al completo. Solo que si se siguen matando no van a conseguir la barra llena nunca. Decir que los gráficos los hemos realizado nosotros, que aunque nos llevó un poco de tiempo hacerlo, creemos que valió la pena. La música, sin embargo, no es nuestra, ya nos gustaría. Y bueno, en cuanto rellenen la barra mis compañeros, si podéis ahora hacer el especial definitivo, que es de lo que más orgullosos estamos. O sea, son los ataques más fuertes y prácticamente acaban contigo, a no ser que tenga la suerte de que ningún rayo te dé. Porque son completamente aleatorios. Y luego está el especial definitivo de la pelirroja, que especialmente es mi favorito. Bueno, la barra se rellena tanto pegando a tu adversario como recibiendo daño. O sea, es un poco masoquista el juego. Ahora ya está llena. Sí, os podéis poner por la mitad del escenario para que se vea bien. O sea, la llave inglesa con cara se transforma en un taladro gigante. Y prácticamente revienta. Bueno. Y básicamente lo que es el juego es eso. Ahora mi compañero va a explicar cómo lo planificamos. Bien, eso. Llevo ya
Yo voy a hablar un poco de la planificación que seguimos y también el desarrollo que hicimos. Vale, gracias por el empujón. Básicamente, para planificar, ya lo he comentado en la charla de antes, pero le dedicamos muchísimo tiempo al GDD y sobre todo a definir la estructura del videojuego, los objetos y los patrones que utilizamos. Esto es muy importante, tener los dos bien hechos, no genialmente, sino simplemente bien hechos, ayudan a resolver muchos problemas que te puedes encontrar después. Porque molesta muchísimo dedicar horas y horas y horas buena parte del proyecto e implementarlo y que luego al final del juego de desarrollo o a poco después lo tengas que hacer desde cero porque no vale, por cualquier tipo de motivo. Por esta razón también es importante, me imagino que Fidel ya lo habrá dicho, en la primera entrega del primer hito, cuando tengas que hacer el GDD, saber ya cómo funcionan las herramientas y las librerías que vas a utilizar. La planificación va a ser muy distinta si sabéis las limitaciones que vais a tener o no. Luego, en cuanto al desarrollo, en cada uno de los hitos nos dividimos en 3 grupos, principalmente, 2 dedicados a la programación y uno mixto de gráficos y programación. Luego cada grupo se dedicaba a hacer una parte del hito y se trabajaban parejas. Y con parejas no me refiero a trabajar 2 en la misma, sino a estar cada uno con lo que le haya tocado en ese momento en la misma habitación. Y a ser posible también nos intentábamos juntar varios grupos. Con esto lo que conseguíamos es que, aunque lo estuvimos haciendo todo por partes, pequeñas partes, sabíamos lo que estaba haciendo en cada momento y cómo iba el progreso del videojuego, de sus partes. Una gran comunicación entre nosotros. Con lo que cualquier problema que surgía, pues todos aportábamos ideas y no solo le tocaba pringar a uno. Y luego a la hora de juntar al final todas las partes, porque eso hay que hacerlo, no es lo mismo que le toque pringar solo a uno, que estén 2 o 3 ahí implementando y la velocidad a la que se termina el juego es muchísimo mayor. Aparte de que es muchísimo más divertido trabajar en grupo que estés en tu casa, por mucho más cómodo que sea. Y bueno, ahora voy a pasarle el turno a mi compañero Carlos, que os comentará las últimas cosas. Sí, bueno, durante el desarrollo tuvimos bastantes... Bueno, tampoco tantos. Pero bueno, el primero fue que acabamos siendo un grupo de 7, que yo creo que fue el más numeroso de la asignatura. Y fue un poco difícil porque cada uno tenía un horario diferente, entonces al final casi siempre es el grupo que estábamos al 100% solo podíamos quedar los domingos. Durante la semana siempre había uno o dos que fallaban, pero bueno. Luego también fuimos 7 programando ahí en modo hardcore sin repositorio, utilizando Dropbox. Y entonces mi recomendación es que los que no sepáis utilizarlo, o sea, poneros ya a practicar un par de tardes con ello porque os va a resultar muy cómodo, porque nosotros cada vez que juntábamos código era pegarse pues un día entero simplemente para juntar los trozos que teníamos cada uno. Menos mal que se nos ocurrió la idea de cada prototipo que hacíamos añadía una funcionalidad, entonces bueno, pocas veces tocábamos la misma clase 2 personas diferentes, por eso fue más o menos sencillo unirlo. Y bueno, y creo que ya está. También decir que tengáis cuidado cuando estéis decidiendo la idea del videojuego porque, o sea, que no flipéis. Porque, por ejemplo, en nuestro juego al principio dijimos, tío, venga, vamos a meter 20 personajes en 30 escenarios, pero es que encima los escenarios, cuando atraviesas el vórtice, puedes viajar al futuro o al pasado y los gráficos cambian. Y todos esos gráficos los vamos a hacer nosotros. Y así de, bueno, y una cantidad de ataques definitivos, personajes con trajes alternativos, bah. Pero eso es el primer día. Ya lo siguiente va a recortar y decir, bueno, quizás en vez de 20 vamos a hacer uno. Si da tiempo, si no un cubo ahí mal puesto. Y pues eso, que a veces, sobre todo cuando vamos corto de tiempo, porque el cuatrimestre no es muy largo, hay veces que es mejor un juego completo y más simple que uno complejo e incompleto. Y tampoco estamos diciendo que tiréis a lo bajo, o sea, vosotros hacéis una valoración de lo que sois capaces y en realidad os animamos a que vayáis un poquito más allá porque seguro que lo conseguís. Y por último, aunque la asignatura vaya sobre todo del tema de la programación, sí que os recomendamos que os centréis en el apartado visual y el sonoro, aunque no lo hagáis vosotros, pero al final el juego va a entrar por los ojos y si os habéis esforzado en eso seguro que influye tanto en la nota como en la recepción que tenga luego el público. Así que creo que eso es todo. También comentar que tenemos una compañera que por eso somos 7 y no 6, pero que no ha podido venir. Y bueno, si tenéis alguna pregunta que queráis hacernos sobre
algún aspecto que no hayamos cubierto del desarrollo, como consejo, lo que queráis, pues adelante. Sí. Horas. ¿Cuántas horas le habéis echado a...? Un número. A nosotros nos piden un número. Ay. A ver, en realidad sí, no fue tanto, o sea, al mismo tiempo tenemos otra asignatura y la verdad que nos fue bien. O sea, nos fue bien, pero sí que estuvimos en los días... Se te oye más sin micro. Hola, sí, vale, ahora. Perdón. A ver, durante lo que es el cuatrimestre había días que dedicamos a proyectos y días que no porque teníamos otras asignaturas. Pero sobre todo los días previos al hito, 2 días antes y sobre todo el día antes, sí que dedicamos bastante horas. Hay días que quedábamos a las 8 de la mañana y hasta las 12 o 1 de la noche no terminábamos. Pero la verdad es que valió la pena porque, no sé, al final nos gustó cómo quedó el juego, hicimos todo lo que nos planeamos. Dejamos muchas cosas como secundarias, opcionales, que obviamente no hicimos, pero bueno. La cantidad de horas exactas no la sabemos porque se nos ha olvidado, o al menos a mí. Pero bueno. Sí, bueno, en cuarto, 500 veces más seguro. Vale, gracias. ¿Alguna pregunta más? Para los elementos gráficos, ¿usasteis Photoshop o algún otro programa? Para los gráficos usamos, o sea, como es pixel art, usamos un programa que se llama Graphics Gale, que tiene una versión gratuita que está bastante bien. Lo único que no te deja es guardar animaciones en GIF, pero para un juego no hace falta, porque al final lo que exporta son los fotogramas. Y luego, para efectos del menú y esas cosas, sí que usamos Photoshop. Y lo demás, eso, tanto Graphics Gale como Photoshop. ¿Qué has dicho de Dropbox y las versiones exactamente? Que mis compañeros no se han enterado. Sí. A ver. ¿Me dices tú? Sí, sí. A ver, estuvimos trabajando con Dropbox, es decir, había una carpeta, un montón de clases y ahí pues se iban actualizando y el problema es que cuando llevaba mucho tiempo sin juntar código, eso se volvía una pesadilla. Este año hemos aprendido a usar repositorios, que puede ser Git o Subversion, que lo que ayuda a eso es que hay un proyecto que es el general y luego cada uno en nuestro ordenador tenemos una copia. Cada vez que avanzamos un poco una clase, le hacemos push, que significa que los cambios que hemos hecho se aplican al proyecto general y nos olvidamos un poco de lo de juntar código manualmente. Todo eso se automatiza y por lo tanto ahorra muchísimo tiempo. Porque nuestros juegos básicamente eran 2 proyectos. Proyectos de menú los menús con gráficos y luego la partida. En el hito 3 tuvimos que juntar esos 2 proyectos y yo creo que la mitad del hito fue juntarlos y que no petara por ningún punto. Pues eso, si tenéis tiempo, dedicados tarde a intentar al menos aprender a usar repositorio, porque luego, aunque gastéis ese tiempo, luego valdrá la pena. Sí, si no lo hacéis ahora, lo haréis en cuarto por narices, así que lo que aprendáis haciendo eso no se pierde. ¿Qué librerías usasteis aparte de las que se proporcionan en la asignatura? Repite, no te hemos entendido. ¿Qué librerías usasteis aparte de las que os dan en la asignatura? En principio usamos solo SFML, pero sí que cogimos una clase para las animaciones de los sprites, porque SFML no traía, o sea, era todo estático, y eso, usamos una clase que nos ayudó un poco a hacer las animaciones y ya está. Ah, pero era del mismo que hizo SFML, creo.
¿Más preguntas? Bueno, pues muchas gracias a todos, ¿eh? Vale, sí, ya, por fin. Bueno. Pues nosotros somos parte del grupo de Los Árboles. Yo soy Juan Carlos y eres Tommy. Y bueno, vamos a presentar nuestro juego que se llama Gate to Earth. Bueno, aquí un pequeño tráiler. Tommy, da la play. Bueno, pues esto ha sido el tráiler. El objetivo del juego principalmente es un tipo torretas, el típico que salen enemigos de un lado y van a otro y tú vas colocando torretas, pero quisimos darle un poco más de jugabilidad y también existe un personaje en el que tú te mueves por el mapa y puedes disparar directamente a los enemigos y bueno, ayudar a las torretas a matarlos. Principalmente pues creamos el juego con SFML, lo hicimos 2D, bueno en verdad es 2,5D porque tiene así como perspectiva 3D, ahora lo explicará mi amigo Tomás. Bueno, son los objetivos de la asignatura, aprender y consolidar un poco la programación orientada a objetos y empezar a gestionar lo que es la planificación de un proyecto en sí mismo. ¿Te has pasado? Spoiler de transparencia. Ahí. Bueno, el proceso de desarrollo nos juntamos todo el grupo y pensamos qué íbamos a hacer y poco a poco fuimos dándole forma a la idea y al final pues terminamos con la idea básica del juego que queríamos hacer, bien definido y eso se plasma principalmente en el GDD. Ya lo ha explicado los de otros compañeros antes, pero es un documento en el que tenéis que especificar bien lo que vais a hacer porque si no os vais por las ramas y al fin y al cabo se os pasa el tiempo. Tras especificar bien un GDD, empezamos con una arquitectura básica de programación y empezamos a diseñar también en lo que es los gráficos del videojuego. Todo lo hemos hecho nosotros. Bueno, sí, y al final, pues, con los varios hitos que hay a lo largo de la asignatura, al final, pues, se consigue el juego en sí. Tardamos lo suyo, pero al final quedó bien. Bueno, la temática del videojuego queríamos que fuese futurista, con controles bastante simples y bueno, que se pudiesen aprender habilidades, mejorar torretas, armas y bueno, es un juego basado en oleadas. Básicamente es, como he dicho, proteger el portal. Hay 3 niveles diferentes, con 3 mapas diferentes y se pueden mejorar las torretas y las habilidades del personaje mediante una economía del juego. Conforme tú vas matando enemigos, te van dando dinero y con ese dinero pues mejoras varias cosas que ya lo veremos. Bueno, la arquitectura, como ya explicará Fidel, es necesario que tenga un bajo acoplamiento, una alta cohesión y que se pueda reutilizar el código
porque si no os va a llevar muchísimo más tiempo del que esperáis. Al final de todo terminamos con una arquitectura con 51 clases diferentes en 10 módulos, pues gestores de recursos, física, sonidos, los estados del juego, las entidades que son los propios personajes y enemigos, etcétera, etcétera. Usamos varios patrones, como son el factory, el state, la fachada, pero bueno, eso ya conforme veáis la asignatura os irán sonando y veréis que es necesario usarlos. Tiene 3 niveles. La Tierra y 2 planetas más que se llaman A2 y Antirus, que cada nivel se desarrolla en un planeta. El diseño de niveles fue 100% nuestro. Al principio, pues es un boceto a mano, viendo más o menos cómo queríamos que fuese, hasta el final, que lo veréis en una imagen, también lo veréis ahora en el juego, con sus plataformas, el camino que tienes que recorrer, los portales donde se sitúan, las oleadas por donde van a transcurrir, etcétera. Usamos varias capas para el parallax, porque es un efecto que queda bastante bien, no es tan difícil de implementar como parece, y es un efecto que queda bastante realista en cuanto a profundidad del juego. Aunque sea en 2D, se le puede dar un buen efecto de profundidad. Los mapas, quisimos hacer unos mapas customizados, que incluso el propio jugador pudiese crear mapas en casa, importarlos al juego y jugar. Esto lo hemos hecho con una herramienta que se llama Tilet, que es muy recomendable, ahora le explicaré un poquillo, sobre todo si vais a usar juegos en 2D. Se puede definir en capas de colisiones, metadatos, la ruta que siguen los enemigos, etcétera, etcétera. Tilet es muy sencillo de usar, al fin y al cabo es un grid con bloques que tú mismamente te puedes crear tus propios gráficos y crear tu mapa a base como si fuesen píxeles gorditos de los gráficos del mapa. Se puede dividir por capas, que maneja mucho que facilita mucho su manejo. Y lo más importante, cuando se exporta en formato XML y existen multitud de librerías que son compatibles con SFML para poder parsearlo de forma correcta y que todo vaya según lo previsto. Bueno, y ahora os dejo a mi amigo Tommy. Muy buenas. Buenas, vale. Bueno, voy a comentaros un poco el estilo visual, del aspecto visual del juego. Como ha comentado mi compañero anteriormente, aunque la asignatura al principio esa parte no se evalúa, es primordial. El aspecto, si el juego no se ve bien, por muy jugable que sea, por muy chulo que sea jugarlo, nadie lo va a jugar. Es un poco duro, pero es así. Bueno, en la idea inicial cogimos dos referencias bases. Por un lado, queríamos un estilo cartoon animado y por otro, queríamos una ambientación futurista. Y como referencia cogimos Futurama y Medabots. La idea era combinar estas dos franquicias, ¿vale? Y crear un poco un estilo propio. El personaje principal era un robot que tenía que defenderse utilizando torretas, ¿vale? Aquí podéis ver un poco los gráficos del juego. El muñequito de la izquierda es el personaje del juego, se llama Anti. Y luego aquí, pues el tema de pistolas, mejoras. Como podéis ver, cada nivel de mejora pues aumenta pues eso, las características y cambia el look de lo que es el arma. Y a la derecha, pues las torretas, que también se pueden mejorar. Muy bien. Esto sí que quiero hacer hincapié porque a lo mejor a algún grupo este año os interesa y a lo mejor os viene bien. En principio, todos los grupos utilizaban o bien el dibujo a mano a la hora de hacer los gráficos, el pixel art, o bien utilizaban gráficos de stock, es decir, gráficos de internet, y los utilizaban. Esto a nosotros no nos servía por una razón. Los dos artistas que estábamos en el grupo no sabíamos dibujar del todo bien, tampoco nos gustaba el pixel art, y queríamos hacer nuestros propios gráficos, por lo que los gráficos de stock tampoco nos servían. Lo que sí que sabíamos era modelar en 3D, animar, rigear y todo el rollo, así que decidimos pues trabajar en 3D. Voy a explicar un poco el flujo de trabajo que seguíamos. Es muy simple, ¿vale? Primero utilizamos el programa de 3D, en nuestro caso utilizamos Maya, pero bueno, vosotros en Mac habréis utilizado 3ds Max, lo mismo, Blender, el resultado es el mismo. En este software modelábamos, rigeábamos, animábamos y luego renderizábamos. Una vez teníamos los renders,
íbamos a Photoshop, hacíamos la composición y creábamos el sprite. Y por último, este sprite se cargaba en el FML y con nuestro motor de animación pues lo ejecutábamos. El primer paso es que es modelado y animación. Aquí no voy a explicar mucho, básicamente es un poco la que he visto en Mac: modelar, rigar y animar y hacer las animaciones. Esta parte es la parte más importante, la parte que yo le dediqué el 80% del tiempo, era hacer el tema del estilo cartoon. Es un tema bastante complejo para conseguir un resultado final creíble y bueno. Básicamente lo que hacíamos era con Mental Ray y Maya creábamos nuestros shaders, el cartoon, y creamos una escena base con una cámara fija. Esto es importante, la cámara tiene que ser fija para que todos los gráficos tengan la misma perspectiva. Sobre todo si vais a usar tiles, como nos pasó a nosotros, teníamos muchos problemas en cuanto a la perspectiva. Tiles se dividen en bloquecitos y si no estaba totalmente cuadrado, no cuadraban bien al fin y al cabo las perspectivas del 3D. Vale. Una vez teníamos los shaders creados y demás, y los modelos, empezaba el proceso de renderizado. Se dividía en dos fases. Por un lado, el renderizado del relleno, que es el de la esquina superior izquierda, y el renderizado del outline. Estos dos renderizados, cuando lo componíamos, creábamos el estilo cartoon que queríamos, ¿vale? Que es un relleno cartoon con los bordes. Así con todos los gráficos, ¿vale? Y a la hora de crear los sprite utilizamos una herramienta propia. Hay herramientas comerciales gratuitas que te hacen lo mismo, pero a nosotros, debido a que tenemos que hacer la composición de estas dos piezas, nos venía mejor hacerlo con Photoshop directamente. Photoshop no integraba la herramienta, así que hicimos una pequeña herramienta en JavaScript que nos lo hacía. Básicamente lo que hacíamos es, cargábamos los frames de la animación, como podéis ver aquí arriba en la esquina superior izquierda, en distintas capas. Ejecutamos el sprite y le indicamos el número de columnas que queríamos que tuviese nuestro sprite. De forma automática, Photoshop te lo generaba y te generaba también un archivo XML que lo podías utilizar para tilet y demás. Esto nos ofrecía una serie de ventajas, más que nada, crear unos gráficos de alta calidad con estilo cartoon, que es lo que queríamos, al fin y al cabo. También nos permitía controlar la creación de los gráficos finales, ya que, modificando los shaders podíamos obtener un look totalmente distinto. Y además, una vez habituado al flujo de trabajo, era muy rápido, no había problema de ningún tipo. Como extra, también creamos otras herramientas que luego al final no se incluyeron en el juego, pero que, para aprender y demás, sí que nos sirvieron. Creamos un motor de partículas 2D, totalmente customizable y dinámico también, y que, en principio se iba a meter en el juego. Por falta de tiempo no se pudo implementar, pero ahí está. Y eso es todo. ¿Os basasteis en algún juego para la idea? La idea principal, sí, el juego con el que nos basamos fue en el All Must Die. Queríamos hacer una mezcla entre All Must Die y All Must Die. Tú, en vez de torretas, tienes trampas y manejas el personajillo. Pues aquí era algo parecido, pero con torretas y con el robocillo por ahí, en 2D. ¿Y qué os llevó a hacerlo en vez de desde arriba, que los Defend Towers son así? ¿Qué os llevó a hacerlo de esta forma? Pues intentar hacerlo, porque queríamos hacer algo en plataformas y dijimos, lo hacemos vista lateral y nada, al fin y al cabo lo hicimos así porque nos gustó la idea y seguimos así. ¿Alguna pregunta más? ¿Os dividisteis en el trabajo cada uno que hacía una tarea o todos programabais? Todos... Sí, el grupo éramos, aquí somos dos, éramos 6 en total, 5, perdón, y básicamente teníamos dos grupos, un grupo de 3 programadores y luego 2 grafistas, 2 diseñadores. Y entre como éramos poquitos, pues entre ambos grupos nos comunicábamos y íbamos sacando todo adelante. No había... También comentar que aunque eran 2 grupos de programadores y grafistas, debido a nuestro perfil,
combinamos, bueno, somos multimedia, combinamos un perfil técnico y artístico, entre comillas. Sí que todos hicimos un poco de todos, al fin y al cabo. No solo fue el que hacía gráficos, hacía gráficos. Y yo, por ejemplo, trabajé en gráficos, pero también me encargué del motor de animación del motor, del juego. El otro compañero hizo otros sistemas. Los programadores también trabajaron con los menús y demás. Hacía un poco de todo. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Enseñarnos el juego que tenemos ganas de... Ay, sí. Bueno, esto es el menú principal. Los controles básicos. También hay un pequeño truco que nadie sabe, que es que si presionas ASD te dan 5.000 de dinero. Bueno, un menú de mejoras en el que puedes mejorar las torretas, las habilidades. Subiendo, pues puedes modificar el daño, el rango de la torreta o la cadencia que esta tiene. Dependiendo del nivel de la torreta también se carga un sprite u otro, por así ver visualmente la evolución de la torreta. Y bueno, esto es el primer menú. Bueno, tenemos un minimapa en el que podemos ver, puedes disparar donde cliques, por ahí vienen los enemigos. ¿Dónde te ha ido, Tommy? Me he salido de aquí. Ah, bueno, vale, también van saliendo como unos pequeños boots que si los coges te dan como mejoras si no las tienes compradas. Colocamos las torretas. Tommy, ¿dónde vas? No, que va solo. Que va solo. No estoy borracho, que va solo. A ver, espérate. A ver. También aquí se ve muy azul el juego, pero en verdad es más oscuro. Se te pone el rango en verde donde puedes colocar una torreta. Te puedes mover por todo el mapa. Solo puedes colocar las torretas en ciertos sitios, en los suelos. Y si tienes dinero, claro. Bueno, arriba tienes una barra de vida, que es la vida de tu portal, que es la que indica si se te acaba la vida, lógicamente pierdes. Tenemos también varios tipos de enemigos, cada uno con su velocidad, su resistencia, etcétera. Arriba puedes seleccionar varios tipos de torretas. Por ejemplo, la última tiene menos cadencia pero es más fuerte. La más básica dispara más rápido pero más flojo. Las torretas, conforme añades parámetros, subes los parámetros de las torretas, cambian de sprite y demás. Claro, son como que evolucionan también las torretas. Como se nota que hay dinero, ¿eh? No hay crisis. Más dinero. No, veis, ha crecido un poco el rango. Y bueno, el minimapa se puede esconder o mostrar para ver por dónde van los enemigos, por dónde están las torretas colocadas, etcétera. Y bueno, eso es el juego que hicimos. Tiene 3 niveles, cada uno con un mapa diferente.
pero la jugabilidad es la misma. Los siguientes niveles creo que tienen 2 portales por los que salen enemigos y los que tienes que defender. Bueno, aumenta un poquillo la dificultad. En el tercero ya nos pasamos y es prácticamente imposible. Es muy grande y no te da tiempo. Y bueno, ahora si habéis visto el juego y quieres preguntar algo o cualquier cosa, o si no... Última oportunidad de preguntar. Aprovechar. ¿Qué nota sacasteis? A ver, ellos fueron el grupo que mejor nota sacaron y el grupo de Vortex el segundo. ¿Vale? Aún así, el resto de proyectos, la mayoría estaban muy, muy bien, ¿eh? Pero como tengo que elegir algún criterio para invitar, he elegido por nota, ¿vale? De mayor a menor, simplemente. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, gracias a los ponentes, gracias a todos por venir. Y la semana que viene os toca ver qué es un GDD, que ya os han dicho que tenéis que saberlo, la semana que viene lo vemos. Venga.